Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Un feliz día les deseo. Un gran saludo en el nombre de Yeshua, un caluroso abrazo para todos los que nos ven. Quiero saludar a mi madre que a la distancia puede verme y oírme. También a algunos que están en Chile, a quienes están por allí, por el campo, en Colombia. Quiero saludar a Olga, a sus hermanas y a todos, a mi hermano, que también está un poquito lejos de acá, pero que a través de este medio nos estamos escuchando. Reiterarles una vez más que no pretendo guiarlos a una religión, porque no tengo religión, tampoco soy pastor, ni estoy intentando que acepten todo lo que yo les digo. Simplemente soy una persona que estudia la Biblia y que tiene preguntas, y que al igual que ustedes tiene el anhelo, tiene el deseo de encontrar la verdad. Y por eso han escuchado tantas cosas raras, tantas cosas que para la gente del común serían una locura, pero aquí estamos con el deseo de aprender, de buscar, de encontrar respuestas. Así que yo lo que quiero es que despertemos la mente a pensar, a hacernos preguntas, a razonar, a entender este evangelio del reino que Yeshua nos acercó, nos trajo a este mundo. El tema que vamos a ver hoy va a cambiar un poco el paradigma de cómo vemos este mundo, de cómo estamos viendo las cosas, y quisiera contarles una historia para que de pronto podamos captar qué es lo que trato de decirles con este tema de la Biblia. Nosotros estamos tan acostumbrados a este mundo que podemos tocar, palpar, ver, escuchar, sentir, oler, incluso gustar, que creemos que esto que ven nuestros ojos es lo único, es lo real. Creemos que es solo esto, ¿no? El 99.9% de la gente cree así. Y viven por eso, ¿no? Se vive por eso. Y uno de los recursos que más se ansía por parte de la gente, pues es precisamente el dinero, que es el vehículo para disfrutar de este mundo, complacer sus apetitos, de todo tipo, y se vive únicamente por esto. Pero no hay trascendencia, ¿no? No hay del más allá, no hay. Apenas termine la realidad, ahí acaba todo. Y nosotros no somos de ese pensar, no somos tan cortos de vista para pensar que esto es lo único. Entonces vienen toda esa cantidad de preguntas que son las que intentamos responder con el mundo espiritual. Yo tengo un amigo que hace un tiempo recibió una llamada, y en la llamada le decían: acaban de matar a tu sobrino. Él se fue y luego me contó la historia de este chico, de este joven. Un joven que se crió en una iglesia cristiana, que estuvo en ese ambiente, pero que poco a poco fue tomando ciertos caminos que lo llevaron a las drogas o a las cosas malas, a hacerle mal a los demás. Y finalmente, para no alargarle la historia, este muchacho de padres cristianos
comenzó a sentir la presencia del mal, la presencia de la oscuridad. Y de diferentes maneras sentía que el diablo lo iba a matar, que el diablo se lo iba a llevar. Así que con esa convulsión de espíritu que ustedes se imaginan que puede dar eso, el muchacho, incluso siendo cristiano, fue donde un sacerdote o algo así y se puso ahora en adelante un crucifijo, una cruz aquí en el pecho colgada, intentando que esta cruz lo protegiera de esas fuerzas del mal que lo acosaban. Tuvo algunos incidentes, pero el incidente mayor ocurrió un día que sintió que, estando acostado en su cama, alguien llegaba. Y ese alguien, esa presencia, se subía encima de él y comenzaba a ahorcarlo, a asfixiarlo, intentando matarlo. Él intentaba, según cuenta, gritar, pedir auxilio, pedir ayuda, en su terror, porque esa es la palabra, terror. Se estaba muriendo, lo estaban matando. Pero no podía gritar, no podía pedir auxilio a sus papás que estaban cerca. Y en esa confusión de emociones que tenía y de angustia en ese momento, tal vez se desmayó, perdió el conocimiento. Lo cierto fue que al otro día apareció subido encima, como en el techo del baño. Llegar hasta allá era imposible sin la ayuda de una escalera, así que llegar hasta allí era imposible. Pero allá estaba, allá amaneció, allá se despertó, acostado encima de ese techo. Y rápidamente sintió en el pecho un ardor muy fuerte, un ardor de como cuando se quema o no. Y al levantar la camiseta se vio que justo donde estaba el crucifijo era como si le hubiesen puesto allí una llama de fuego, como si alguien le hubiera puesto un soplete, algo con fuego, y le dejó pues marcado el crucifijo en el pecho. Por supuesto, esto lo acabó de aterrorizar, de llenar de miedo, de angustia, sin saber qué hacer. Ya sus miedos no eran simplemente una pesadilla de medianoche, sino ahora era real. Ahora era algo real. Así que este muchacho, angustiado, ese día era un miércoles, día de culto, pues, de servicio allá en la iglesia, así que se preparó para irse. Y camino a la iglesia cristiana, la que lo había visto nacer, crecer, pues allí lo alcanzó un sicario, otro muchacho, otras personas, no sé, y lo mataron. Murió, lastimosamente. Y aquí vienen varias reflexiones. La primera, existe un mundo espiritual. Casi nadie lo ve, casi nadie lo experimenta, es decir, se experimenta más con el mundo físico que con el mundo espiritual. Y es un mundo que existe, velado, pero existe. Y hay evidencias, mucha gente ha experimentado con ese mundo espiritual y ha traspasado
Ese mundo espiritual ha traspasado las barreras y ha venido a este mundo material. Esa señal que le puso en el pecho las fuerzas del mal, el haberlo subido hasta allá, hasta esa plancha, hasta ese techo, y otra serie de cosas que le sucedieron, nos indican que es real, que el mundo espiritual existe y que está ahí, frente a nuestros ojos, y que no lo vemos. Y de los dos lados, del mal y del bien también. Cuando el profeta, ustedes lo recuerdan, y su criado Giezi, venían los asirios, ¿no? Los asirios atacando a Israel. Y estaba el profeta allí con su criado, en una casita en la montaña. Y cuando el criado Giezi va y mira la cantidad de carruajes y mira la cantidad de ejércitos enemigos y todo ese mundo de gente, se aterroriza, se llena de miedo, de espanto, creen que los van a matar. Y ellos están solos ahí en la montaña. Está el profeta y está el criado. Entonces el criado corre a despertar al profeta. Asustado, él lo despierta y le dice: mira, profeta, mira todos nuestros enemigos. Pero el profeta tenía una paz pasmosa. Quizás vio a su criado con cierto pesar, como viéndole extraño. Y entonces el profeta hace una oración y le pide al Padre que abra los ojos de su criado. Que abra sus ojos para que vea el mundo espiritual. Solo estaba viendo el mundo físico, pero el profeta podía ver los dos. Y quería que su criado también viera los dos mundos, el espiritual y el material. Y la oración fue contestada y los ojos del criado se abrieron. Y cuando se abrieron, su perspectiva cambió en absoluto. Porque no solamente vio al ejército asirio, sino que vio que junto al ejército asirio habían unos seres parados al lado de ellos. Y cuando vio a esos seres parados cerca a los asirios, enemigos acérrimos de Israel, entonces Giezi entendió lo que ya el profeta sabía, que es más real el mundo espiritual que el material. Es más real. Así que es un cambio de perspectiva óptica lo que necesitamos. Es posible que tú solo estés viendo trabajo, dinero, pagar deudas, ir de aquí para allá, trabajar, comprarte un carro, comprar una casa, vacaciones. Material, mundo terrenal, mundo carnal. Pero detrás de eso, detrás de cada cosa, detrás de cada movimiento, detrás de cada acto, detrás de cada situación, hay otro mundo, que es el mundo espiritual, que no lo ves o no lo quieres ver. Pero cuando corres la cortina, ahí está el mundo. Y necesitamos cambiar nuestra óptica de la vida. Hace un tiempo yo hablaba con una persona aquí y me decía que éramos tan desagradecidos que incluso amanecíamos de mal humor y me decía, es que desde que nos levantamos, ahí está el mundo espiritual, ahí están las bendiciones, ahí están los milagros. Entonces te levantas,
Te dan ganas de ir al baño, a orinar. Primer milagro, pudiste orinar. Fuiste a la cocina, serviste un vaso de agua, te lo tomaste. Segundo milagro. Abriste la nevera, está lleno, hay algo que comer. Tercer milagro. Caminas, cuarto milagro. Hablas, quinto milagro. Estamos llenos de milagros, estamos llenos del mundo espiritual. Solo que, como dijo el señor Albert Einstein, solo hay dos maneras de ver la vida: una casualidad y otra milagro. Y yo prefiero ver la vida desde la óptica del milagro. Porque si tú checas las redes, ¿qué es lo que se muestra? Autos, cuerpos, caras, lujos, viajes. Alguien decía que Instagram es una vitrina donde lo que más se vende es la perfección. Todo bonito, pero pasajero, terrenal. No hay nada que perdure. ¿Qué tienes tú para mostrarme en este mundo que perdure, que trascienda? Dinero, belleza, poder. Aprende a mirar el mundo espiritual. Ayer veía una historia increíble. O increíble no, más bien como, es que no sé ni cómo definirla, de una actriz mexicana, ella, joven, bonita físicamente, muy famosa, casada con otro actor mexicano, y contaba su historia del COVID. Y decía que cuando empezó todo eso, cuando empezó el revuelo, cuando empezó el escándalo, ellos decidieron cuidarse de llegar a infectarse. Así que no volvieron a salir a la calle, vivieron de sus ahorros, mascarilla, barbijos, todas las medidas que ustedes se puedan imaginar, todas. Ya ustedes las conocen. Hasta que un día el señor de 43 años dijo: me duele la garganta como si me fuera a dar gripa. Y lo llamativo de toda esta situación es que el señor se enferma con un terror terrible a que fuera la enfermedad, y efectivamente lo era. Cuando ya no pudo respirar más, lo llevaron. Llamaron a una ambulancia y se lo llevaron. Hasta ahí lo vio su esposa. Días más tarde, el doctor la llama y le dice: mira, tu esposo ya no puede respirar. Tengo que intubarlo. Pero él, entre sollozo y sollozo, me ha pedido que te diga que por favor no lo dejes morir solo, que él quiere que tú le des la mano, así que tienes que venir. Y ella se va, aterrorizada, llorando, y le da la mano durante 10 días. Y finalmente muere. ¿Estás viendo aquí qué es lo que se está manejando? ¿Quién es el que da la vida? ¿Quién es el que nos cuida? Pero ese creer que todo está en las manos del Padre no significa que todo vaya a ser bonito, sino que aceptar la soberanía del Padre también incluye aceptar aquellas cosas que son dolorosas y desagradables.
Porque en las iglesias la idea que se nos vende es que cree en Dios, cree en el Padre y todo te saldrá perfecto. Tendrás dinero, bendición, salud, felicidad. Pero lo que quiero decirles es que hay un mundo espiritual que no vemos, pero que es más real que este que palpamos, que vemos. Y por eso este tema lo he titulado "Este mundo es sombra de otro". Y les voy a probar con la Biblia que este mundo es la fotocopia, la sombra de otro mundo que ya existe. Yo les dije que esto no lo vamos a encontrar en las predicaciones de las iglesias, ni por ahí, porque no lo vas a conseguir tan fácilmente. Pero nuestro Padre nos permite tener acceso a estos misterios. Y como decía Pablo, ya estamos en este video, que es el número 30 y algo, como para saborear cosas más grandes del Evangelio del Reino. Ya vamos a ir progresando porque hay mucho que estudiar, mucho que investigar, y todo está pues en la palabra, solo que pues todavía no lo entendemos todo, pero ahí está. Así que bienvenidos una vez más a este tema. Como les digo, su título es "Este mundo es sombra del otro mundo". Bueno, las palabras de Pablo, de Shaul y de Johanán, de Juan, que dicen o mencionan la frase "antes de la fundación del mundo". No sé si ustedes la han leído en sus Biblias. Pero eso indudablemente nos llevan a considerar el factor tiempo. Entonces, si hacemos una línea de tiempo, díganme en dónde está. Imagínense esta línea de tiempo desde la creación, desde la fundación del mundo hasta hoy. Aquí hay una línea imaginaria de tiempo. Pero si ellos dicen antes de la fundación del mundo, ¿a dónde ponemos ese punto? ¿En qué parte? Aquí está la línea. Tenemos que ponerlo aquí. La fundación del mundo, y dice antes de la fundación del mundo. Ayer lo leíamos, ¿no? Que dice Pablo, nos escogió, nos bendijo en lugares celestiales desde antes de la fundación del mundo. Pues por lo menos yo no me acuerdo haber estado por allá, pero Pablo lo dice y pues yo le creo, ¿no? Así que yo debí estar por allá. Que no me acuerde es otra cosa, pero por allá debí estar, y ustedes también, ¿no? Entonces eso nos lleva a un despertar de la mente, a un despertar de nuestro raciocinio. Porque ¿qué sentido tendría mencionar esas palabras antes de la fundación del mundo sin querer decirnos que fue antes de que todo comenzara? ¿No? Y a pensar cómo es que esto pudo haber pasado. Además, la Biblia presenta que algunas cosas de las que existen aquí en la tierra son copia, como les decía, de lo que hay en el reino celestial. Así que vamos a probar con la Biblia si eso es verdad o no, si aquí hay copias de lo que hay arriba. Vamos a ver. Quiero que por favor abran sus Biblias en Hebreos 8:5. Hebreos 8:5. Presten mucha atención, que esto a mí me voló la cabeza, me sorprendió muchísimo. Vamos a hablar un poquito de... Bueno, es que hay tanto que hablar, pero bueno, vamos a tocar esto así por encima, como para no demorarnos tanto. Estos sacerdotes, dice Pablo, sirven en un santuario, refiriéndose a los sacerdotes levitas de acá, ¿no? Del pueblo de Israel. Dice, estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se lo advirtió a Moshe cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Le dijo, asegúrate de hacerlo
todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. ¿Ah? Dice acá, voy a volver a leerlo para que lo tengan presente. Pablo dice, estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia, y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moshe o a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate, le dijo el Padre, asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. En la montaña no había tabernáculo, ¿no? Pero allá le mostraron un modelo, allá en el Sinaí, le dijeron, mira este modelo, y se lo mostraron. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado, ¿no? Estas mujeres representan dos pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Verso 25. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero Jerusalén o Jerusalén celestial es libre, y esa es nuestra madre. Estoy leyendo ahora Gálatas 4:24. Bueno, vamos a desglosar porque acá hay demasiada información. Así que existe un santuario terrenal porque hay uno que celestial. Existe una Jerusalén terrenal porque hay una Jerusalén que celestial. Eso es claro y evidente. Eso está diciendo el texto. Jerusalén celestial es real. Digamos que la otra Jerusalén era la proyección en este mundo real, en este mundo, de la Jerusalén real que está arriba. De hecho, Apocalipsis señala que cuando venga Yeshua, Jerusalén celestial o Jerusalén celestial bajará a la tierra para sentarse. Dice que está dispuesta como una novia para su marido. Apocalipsis 21:2. ¿Está bien? Incluso Pablo va más allá y se atreve a llamar a Jerusalén, a Jerusalén, se atreve a llamarla madre. Madre, que significa matriz de todos los escogidos. Ayer vimos que teníamos un Padre, que es el Padre Celestial, que es el Padre de los Espíritus. Pero también tenemos en sentido figurado una madre. ¿Quién es nuestra madre? Jerusalén es nuestra madre. Es la matriz de todos los escogidos. Noten que Apocalipsis 21:9 dice que Jerusalén es la esposa del Cordero, ¿no? Y las medidas es como un cubo, es decir, es un cuadrado. 1260 kilómetros de alto, de ancho. O sea, por los 4 lados mide 1260 kilómetros. Vayan haciendo las cuentas, ¿no? Igual que el pectoral del sumo sacerdote, el que se ponían aquí, el pectoral del juicio, el cual es cuadrado y tiene 12 piedras preciosas, ¿no? O sea, todas las cosas en la palabra, en la Torá, son parábola. No que no fueran reales. Claro que era real el pectoral, donde estaba el Urim y el Tumim, las piedras sagradas. Claro que era real. Pero eso no fue un invento del Padre, no fue que de pronto digámosles, pongámosle estas 12 piedras para que el uniforme del sacerdote se vea bonito. No. Cada pequeño detalle de la vida en el sacerdocio, en el santuario, en el pueblo de Israel, cada aspecto, por pequeño que sea, tiene una connotación en el mundo espiritual. Es la copia de lo que hay allá. Y ese pectoral donde estaba el Urim y el Tumim, 2 piedras preciosas mediante las cuales el Padre se comunicaba con su pueblo Israel, estaban ahí por un precioso objetivo.
Estas dos piedras representan a dos consejos celestiales. Esas 12 piedras, lo veremos en otro estudio, me estoy adelantando, representan a los constructores de la antigüedad en el reino de los cielos. Ese tema de los constructores va a ser impresionante, va a ser realmente estremecedor. Los constructores, no lo olviden. Yo estoy adelantándome un poquito qué significan esas piedras. Es decir, todo lo que el Padre puso aquí, en esta tierra, especialmente en la Torá, representan eventos, sitios o personas del reino de los cielos. Por eso cuando Yeshua resucitó y se encontró con Cleofas y el otro discípulo camino a Emaús, dice que él abría la palabra, abría la Torá y ellos quedaban maravillados de escucharla, y el mismo Cleofas dice: no ardía nuestro corazón de escuchar la palabra de boca de este hombre. Todavía no sabían que era Yeshua, pero una vez se sientan a la mesa a comer y observan que este caminante, que ya tenía otro aspecto, no era el mismo aspecto que Yeshua tenía, que ese es otro tema. Y cuando lo ven que parte el pan y pronuncia la bendición y pide al Padre la bendición por el pan, entonces caen en cuenta que se trata de Yeshua. Entonces es trascendental que podamos transportarnos a eso que Pablo quiere llevarnos. Ya no es tiempo de estar tomando leche, sino de transportar nuestra mente a ese mundo espiritual que es más sólido que simplemente aprender las cosas más básicas del reino. Entonces, ¿quién es nuestra madre? Jerusalén celestial. De esa madre nacemos todos aquí en este mundo, y por eso encuentra concordancia lo que decían los discípulos, algunos de ellos: no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía no es de este mundo, decía Pablo. Es decir, no somos ciudadanos de acá, no somos de la nacionalidad que decimos tener. Así que nuestro origen no es terrenal, es celestial. Somos seres celestiales venidos de esa dimensión. Lo mismo ocurre con el reinado de David. Dicho reinado, dicho sea de paso, ¿no?, incluyendo el mismo David, es una proyección, el tipo, la sombra del reinado de Yeshua. Es decir, que David, su persona y el reinado que él desarrolla en el pueblo de Israel es la proyección del reinado de Yeshua en el reino. Es la historia plasmada en la Biblia de las cosas celestiales. El reinado de Saúl, el reinado de David, de Shlomo o Salomón, de alguna manera representa una especie de parábola de la que podemos aprender lo que realmente pasó allá, que luego fue copiada a esta dimensión. Un pueblo que se cansó de tener como rey al Padre, que luego escoge un rey pese a la negativa de Dios para hacerlo, un rey que no era de acuerdo al corazón de Dios y que finalmente reveló lo que era, un rebelde como Hasatán. Es la misma historia. Porque si ustedes ven el paralelismo, Saúl, que representa a Hasatán, se revela ante la nueva designación que el Padre hace de un rey que está de acuerdo a su corazón. Es decir, el pueblo pide un rey, pide un gobernante, y contra la voluntad del Padre, Saúl llega a gobernar. Pero quien realmente estaba de acuerdo al corazón del Padre, quien realmente estaba en armonía con el Padre, era David. Pero frente a esta decisión que el Padre toma,
Saúl se rebela e inicia una guerra con el único objetivo de matar a David. Así que vayan haciendo el paralelismo. Si esto es la copia de lo que sucedió allá en el reino de los cielos. ¿No? Sigan pensando, sí, está bien pensar. Porque este rey se hizo pecado porque amaba de sobremanera, amaba a esta mujer, a esta que era su esposa. La amaba. Un rey que se hizo pecado por amor a esa mujer. Un rey que tuvo que pagar las consecuencias por haber amado a esa mujer. Un rey como David que tuvo a Saúl en sus manos para matarlo, pero que tan solo le cortó una parte de su vestido y que lo dejó seguir vivo para respetar la elección que el Padre había hecho sobre él, y que luego llega al trono para sentarse como rey, y un sinnúmero de cosas que podrían reflejar una vislumbre de lo que está arriba y que fue proyectado aquí abajo. La mayoría de las personas creen lo contrario, creen que este mundo y todo lo que pasa aquí encierra el centro de la historia, y cuando la realidad es aquello que no vemos y que viene de arriba. Bien lo dijo Yeshua, mi reino no es de este mundo. Miren lo que dice Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. ¿Se dan cuenta por qué Pablo quería llevarlos a comer alimento sólido? Pero que sus oyentes no estaban preparados. Pablo dice que el universo, ¿no?, fue hecho, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, de ese mundo espiritual. Y Romanos 8:29 se añade a la galería, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo. Segunda de Timoteo 1:9, Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, ¿no? Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Estamos viendo textos de preexistencia, ¿no? De antes de la fundación del mundo, para que podamos entender lo que viene ahorita. Corintios 13:12, ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¡Wow! Ese texto me produce escozor, ¿no? Conoceré como fui conocido. ¿Cómo fui conocido yo? ¿Cómo fuiste conocido tú en el reino? Si Pablo dice, ahora vemos todo como con un espejo oscuro, pero más adelante vamos a ver cara a cara. Ahora conozco una parte, pero más adelante conoceré como fui conocido. Bueno, ahí les dejo para que lo vayan y lo piensen, lo lean, lo analicen. ¿Qué dijo Yeshua? Yeshua en alguna ocasión dijo, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Yeshua sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. No se pierdan que ya viene un tema titulado Judas y Pedro, que ese tema creo que es el mejor tema. Judas y Pedro. Ya está escrito, ya está hecho, solo falta grabarlo.
Yeshua les dijo: no os escogí yo a vosotros los 12, y sin embargo uno de vosotros es del diablo. Se refería a Yehudá, ¿no? A Judas, hijo de Shimón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. Aquí en primer lugar, Yeshua dice que sus palabras son espíritu y son vida, y menciona que la carne para nada aprovecha. Nuestro mayor enemigo, camino al reino, es la carne. Es la carne la que nos llama a pecar, es la carne la que siente mal genio, la que peca, la que siente envidia. La carne está muy relacionada con el ego. La carne nada aprovecha. Y en armonía con el planteamiento inicial, Yehudá o Judas había nacido con un propósito. Y ese propósito estaba ligado a lo que él era en sí mismo. Era un demonio, era un agente del mal. Aunque no se leen las palabras hijo de Satanás, sí se menciona que es un diablo, ¿no? Un adversario. Digamos que está casi o está en la misma categoría de los fariseos, ¿no? A quienes Yeshua también llama hijos de la serpiente. Hebreos 12:9 dice: por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Por qué no vamos a obedecer al Padre de los espíritus y viviremos? ¿No? Miren que en el mundo, vamos a hablar un poquito de esto para que entendamos. En el mundo vemos gente de diferente clase de temperamentos, actitudes y aptitudes, algunos con unos talentos increíbles, y eso no es de aquí. Eso no es de aquí. Hay niños que son expertos pintores, hay niños que son expertos músicos, sobreavanzados. Eso no es de esta dimensión, eso viene de allá, de atrás. Lo que pasa es que erróneamente nosotros, cuando tenemos hijos, creemos que somos los creadores de ellos, pero no es así. Únicamente nuestros genes viajaron y formaron la parte física, pero la parte del espíritu viene de otro lugar, viene de otra matriz. Miren lo que dice Pablo por aquí en Efesios 3:14: por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. La familia del cielo. Las 12 tribus de Israel, esas 12 tribus que conformaron lo que fue el pueblo de Israel allá en Medio Oriente, es exactamente el reflejo de la familia de los salvos allá en el reino. Es un reflejo, es una fotocopia, es una sombra. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? Pues tú lees en Apocalipsis, se mencionan los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel. Todo tiene un engranaje, todo tiene un porqué. Así que cada cosa que se nos presentó aquí, en este mundo, es la copia de ese mundo espiritual, de ese mundo que existió antes de que existiera este. Y el Padre lo trajo aquí, precisamente para enseñarnos cómo es allá. Y es allí donde empezamos a entender cada cosa, cada aspecto en nuestra vida. Y eso cobra sentido. Cada vez que leas la Biblia, la vas a leer y la vas a ver de un modo muy diferente. Entonces, por eso es que debemos tomar la Torá. Por eso es que debemos tomar todas esas figuras que la Torá nos mostraba, para que nuestra mente viaje al mundo celestial, a lo que hay más allá. Este movimiento de las raíces hebreas han regresado a la Torá, sí, pero se han quedado en la letra muerta. Y la Torá es para ser analizada a la luz y a los ojos de Yeshua, porque Él es el personaje central de la Torá.
Así que cuando le dicen a Moisés, haz un santuario, le dicen, construye un santuario, hay un porqué, hay una causa. Y la causa es que hay un santuario en el reino celestial, hay un santuario. Por supuesto, no con las figuras materiales, pero su esencia, la esencia del santuario sigue siendo la misma. Y es que el santuario es el centro de la reconciliación, el centro del perdón, el centro de la amistad que se había roto y que allá en ese lugar es donde precisamente se está sanando, se está restaurando. Ese es el plan de la redención. Las mismas fiestas que se nombraron en la Torá son símbolo de ese plan que el Padre trazó para hacer que sus escogidos, para hacer que sus ovejas regresen al reino. Ese es el filtro por el cual vamos a entrar, el santuario. Y más adelante vamos a centrarnos en este tema, en el tema del santuario, porque evidentemente hay tantas cosas allí que realmente van a impactarnos y van a ayudarnos enormemente a entender el Evangelio del Reino. Así que un saludo para todos, que nuestro Padre les bendiga y les ayude. Gracias por ver estos videos. Suscríbanse para que cada vez que yo suba un video, pues le pueda llegar, y compártanlo con alguna persona que quiera estudiar la Biblia de manera libre y espontánea, que sienta el llamado, una oveja que escuche la voz del pastor y que desee estudiar la Biblia lejos de la manipulación que nos tienen acostumbrados. Así que nuestro Padre les bendiga y un feliz día para todos.